Bien, mis hermanos, pues quiero grabar un video más de esto que se ha convertido básicamente en una serie. Saben que no era mi propósito hacer una serie. Simplemente grabé un video como un tipo de respuesta a un evangelizador por internet. Él tiene su página de Facebook, tiene también páginas de internet suyas, trabaja para una agencia católica de noticias y a lo menos en sus propuestas individuales, particulares, tanto en Facebook como en páginas de internet, él básicamente propuso la tesis de que Jesús no fue pobre. Entonces, pues yo grabé un video, dado el mar que representa la pobreza evangélica, inspirada, pues de quién más, sino de la pobreza que vivió Jesús, pues he sacado varios videos. Además, esto también lo he hecho por una razón, porque yo estaba comentando en su página de Facebook de este chico, pero este chico me terminó bloqueando. Entonces, para acabarla, si hay alguno que estaba dialogando conmigo y estamos diciendo argumentos, pues yo no le respondí ya, no porque no quisiera, sino porque este chico me bloqueó. Está en su derecho, finalmente en su página de internet, pero que quede sabido de que no puedo comentar más porque él me bloqueó. Los comentarios que estaba poniendo era básicamente lo que estoy diciendo en los videos, ¿va? Ese es el contexto y se ha convertido en una serie. Entonces este video va a ser, si no mal recuerdo, el sexto por ahí. Y el tema que voy a tocar hoy quizá a muchos les va a interesar. No me cabe duda de que va a levantar ampolla. Pero bueno, pues ustedes saben que no precisamente me adhiero a lo políticamente correcto, ¿va? Y es sobre el hecho de pedir dinero, ya sea para el culto o la evangelización. Para hacer esta reflexión voy a contar algunas experiencias y de ahí ya voy desarrollando las reflexiones. La primera experiencia es algo que ya comenté meses atrás, cuando se recrudeció esta persecución del gobierno de los Estados Unidos a los inmigrantes y que yo estaba viendo a los evangelizadores calladitos, sin decir nada, porque para acabar son cínicos. Algunos inclusive apoyan estas medidas antiinmigrantes, pero bien que vienen a evangelizar a los inmigrantes de los Estados Unidos y a tomar el dinero que tanto les ha costado a esos inmigrantes. Mínimo que alzaran su voz. Pero no, se han quedado calladitos. Y me recuerdo que en ese video les dije, y esto aplíquenlo solamente cuando se trata de una charla, una predicación, en un congreso, un concierto, ese tipo de actividades de evangelización. Mas no aplica para el culto. Aunque tengan un sacerdote antiinmigrante, o aunque tengan un sacerdote cobarde que se ha quedado callado ante esta tragedia que está pasando con los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, cuando van a misa no tienen excusa. Una cosa es el culto y otra cuestión es una evangelización, ¿eh? Esto hay que diferenciarlo y lo voy a poner con un ejemplo de bastante sentido común. El evangelizador, no sé, un cantante católico de estos y que se quedan calladitos o inclusive que apoyan a políticos y medidas que están pisoteando a nuestros hermanos inmigrantes, pero bien que vienen a evangelizar aquí a Estados Unidos y se quedan callados, tú les puedes quitar esa contribución que les ibas a dar. No le compras su CD y en este sentido, pues si ellos se empiezan a encarecer en sus medios económicos, son laicos, pónganse a trabajar. Tan sencillo como eso. Pero en el caso de un sacerdote, en cuanto a su conexión inseparable con los sacramentos, no le podemos pedir lo mismo. Le podemos decir, no, padrecito, ya no lo vamos a invitar a usted al Congreso, a darnos charlas, etcétera, pero lo seguimos necesitando administrando los sacramentos. Y mientras usted siga administrando los sacramentos, tiene por derecho el que la iglesia sustente sus necesidades básicas. Sería una tragedia decirle a un sacerdote, ¿sabe qué? Pues mire, póngase a trabajar, agárrese un empleo, etcétera. ¿Por qué? Porque a comparación del laico, lo que ha recibido el sacerdote, solamente el sacerdote lo puede dar en el aspecto sacramental. Sea el más santo o más pecador de los sacerdotes, lo que nos da el Señor a través del orden sacerdotal, de lo que ha ungido a ese hombre, simplemente ni el más santo de los laicos nos lo puede dar. Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, hay sacerdotes, se me viene ahorita a la mente el padre Carreira, jesuita, científico, ha trabajado para la NASA, en universidades, astrofísico. Prácticamente él se ha consagrado mucho a esa labor que le han encomendado en este caso los jesuitas, ¿no?
Pero si en un momento hay una investigación y hay una persona que confesar, ese sacerdote, el padre Carreira, tiene que saber que su prioridad es confesar. ¿Me entienden? Pues no está mal. Inclusive, Benedicto XVI, en aquella profecía que les he mencionado varias veces, que dijo en los 60s, él menciona de que la iglesia del futuro sí va a ser más pequeña, pero más auténtica, y dice que saldrían nuevos modelos de sacerdocio, y habla de un modelo de sacerdocio infiltrado de alguna manera en la vida cotidiana, en las profesiones. Y sin embargo él dice, pero nunca tendrá que faltar el sacerdote encomendado completamente a la administración de los sacramentos. Pero es una excepción, ¿no? No es la regla, porque lo que ha recibido el sacerdote, que ojalá todos los sacerdotes entendieran lo que recibieron, es que simplemente la ofrenda que le podemos dar para que subsista ni siquiera es un pago, porque ¿quién puede pagar un bautismo? No se puede. Por eso el Papa Francisco ha estado tan en contra de aquellos sacerdotes que lo que sí se puede pedir un estipendio para las necesidades de la iglesia, la luz, el agua, todo ese tipo de cuestiones, al administrar un sacramento, lo estén poniendo como si fuera pago. Y que la gente crea que la misa, mi boda me costó tanto. Usted no puede pagar una misa, ni con todo lo creado en el universo paga una misa. No puede. Tan es así que aunque esté el estipendio, si hay alguna persona que no puede darlo, nunca jamás un sacerdote puede negar un sacramento por cuestiones de dinero. Nunca, es gravísimo. Yo sé que los ha habido, pero hay que pedir por ellos porque las cuentas que van a dar delante de Dios son graves. También sé que hay laicos que abusan. No pueden dar un estipendio para la misa de primera comunión del niño, el bautismo, lo que sea. Pero después tú ves el fiestón que prepararon. Entonces, pedir dinero o el dar dinero a un evangelizador no es lo mismo que darlo para el culto. No es lo mismo darlo para la evangelización, la hagan sacerdotes, religiosas, consagrados o la hagan laicos. El hecho de la evangelización es una cosa que es más flexible, es más discernible, pero con lo que no podemos dejar de apoyar es para el culto. Independientemente que el sacerdote que administra ese culto sea un petardo. Eso sí, sacerdotes, si ustedes se atreven a tomar ese dinero y mal administrarlo, darán cuentas graves delante de Dios. Ese dinero tiene que ser administrado para el culto y tú tienes que llevar una vida sobria. Eso ya da para hablar después, ¿va? Pero cuando un sacerdote tiene lujos que su propia comunidad que le da el dinero y el sustento no tiene, tendría que pensarlo dos veces. Yo sé que aquí muchos me van a querer linchar, pero yo no veo a un sacerdote yéndose de vacaciones a Cancún y tomándose una margarita y tomándose una selfie, cuando la gente propia de tu parroquia no tiene a veces ni para comer. Entonces, es complicado este tema, hermanos. Déjenme ir al segundo punto, segunda experiencia. Hace poco vi una publicación en Facebook de una cantante católica. No voy a nombrarla para no crear tanto controversia en este sentido, simplemente quiero tomar la experiencia que ella puso. Ella está pidiendo dinero para poder elaborar un CD de música profesional, con buenos músicos y todo, lo cual yo estoy de acuerdo en que haga eso. Pero la publicidad que hizo en una de sus publicaciones me pareció totalmente lamentable, porque no entiende esta parte de evangelización y culto. ¿A qué me refiero? Ella pone que una persona donó para la construcción de una catedral en su país y que esta persona se sentía gustosa, orgullosa, siempre que entraba a esa catedral ver en uno de los ladrillos su nombre. Entonces, y de ahí ya ella puso este ejemplo para pedir dinero para su CD. Estamos mezclando la gimnasia con la magnesia aquí. Ya me han escuchado también hablar un poco de esto. Esto se da mucho aquí en Estados Unidos. Prácticamente no hay templo en donde no haya un ladrillo con donado por fulanito de tal, un vitral donado por un fulanito de tal, una banca donada por fulanito de tal, el altar donado por fulanito de tal. Vaya, o sea, que casi hasta la taza del baño tiene impreso el nombre del donador. Simplemente es
la mejor imagen de lo que es no ser iglesia. Este tipo de práctica es totalmente anti-eclesial, anticatólica. Y ya saben qué significa católico, universal. ¿Por qué? Porque para que esta persona que menciona esta chica se haya puesto su nombre en un ladrillo fue porque alcanzó una cuota específica, porque eso todo va por cuota, ¿eh? Ya si quiere estar en el vitral, pues mira, un poquito más. Si quiere estar en el altar, pues un poquito más, etcétera. Entonces son cuotas. Y yo me pregunto si la viuda del evangelio, con esas moneditas que aventó, alcanzaba que mínimo su nombre apareciera en la taza del baño. Seguramente ni para eso hubiera alcanzado. Y sin embargo, dice el evangelio, que ella estaba dando todo lo que tenía para vivir. Entonces ustedes ven la incoherencia de que cuando se empiezan a construir iglesias, cuestiones que son del culto, muy diferente a la evangelización, pero del culto, no podemos andar, discúlpenme con la palabra, con esas babosadas, porque es la mejor imagen de algo anti-iglesia, anti-eclesial. Discúlpenme, el templo es de todos. Y en esto basta ver las catedrales, los templos más antiguos, no vas a ver ni un nombre, le rasques así al vitral, al ladrillo, no vas a ver un solo nombre. Antes los que construían esas supercatedrales entendían eso. Entendían lo del evangelio, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda o viceversa. Más aún, yo alcancé a ver una vez un documental de un escultor español que venía de una tradición antiquísima. Prácticamente se remontaba a la manera de cómo lo hacían en la Edad Media. Y este escultor decía que ellos no firmaban nunca, porque le preguntan así el periodista, pero usted no pone, o sea, tantos meses trabajando una imagen como para que nadie sepa que usted la hizo. Y dice, no, el último detalle que hacemos es en la parte de la espalda, y ahí les mostró, abrimos un huequito, nosotros hacemos una oración, hacemos una petición o alguna cuestión en un papel, firmamos con nuestro nombre, lo enrollamos y lo metemos adentro de la imagen y después sellamos la imagen. Hombre, si es así, bienvenido sea. Pero vean la forma de entender las cuestiones que son destinadas al culto. Yo sé, no ha sido uno, sino varios sacerdotes aquí en los Estados Unidos que me dicen, pero es que tú no puedes ponerte en ese plan. Si no hiciéramos esto, no se construyen los templos. Entonces yo le digo, pues ¿no será que ya es tiempo de empezar a evangelizar a la gente? Porque la gente tiene que entender que para cuestiones del culto no nos podemos poner nuestros moños. No podemos decir, ay, pues sí doy, no doy, este padre me cae medio gordo, etcétera. No, es nuestra obligación. Tú eres católico, tenemos que sustentar el culto. Esto no es construir una iglesia protestante en donde simplemente se va a orar y un sacerdote y un pastor va a dar algún tipo de sermón. No. En nuestros templos no es simplemente un sermón, no solamente se lee la palabra. Se hace presente Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. No estoy criticando a los protestantes. Ellos mencionarle culto a lo que ellos hacen. Pero culto verdaderamente es la Eucaristía, compadre. Y no podemos ningunearla o rebajarla en sentidos como rebajarla así como si fuera un congreso o un evento o construir un salón parroquial. No, eso es muy diferente. Todo lo que tenga que ver con el culto, los católicos, de acuerdo a lo que tengamos, tenemos que apoyar. Y no es necesario que nos anden diciendo, mire hermano, si da tanto le vamos a poner su nombrecito en un ladrillo. Entonces aquí la clave está, hay que educar al clero. El clero se debe de educar en un sentido más eclesial a la hora de cuestiones de pedir dinero para el culto. Y desde luego, y sobre todo nosotros los laicos tenemos que entender, los feligreses tenemos que entender que en cuestiones del culto no nos podemos poner con nuestros moños. Ante esta experiencia de esta chica, cantante, yo le digo, perfecto que tú puedas pedir para quien te quiera apoyar para hacer tu CD, pero no vengas a poner al mismo nivel el construir una iglesia, algo para el culto, que tu proyecto de evangelización, porque simplemente no son lo mismo. Tercero,
Estaba leyendo un artículo de una amiga, ella es protestante, no es católica, escribe muy bien, me parece. Voy a dejar en la descripción el artículo por si alguien lo quiere leer, ¿va? Nada más que advertidos están de que ella no es católica. Entonces, esta amiga escribe pues, su experiencia de cómo ellos básicamente nacieron y crecieron en Perú y cómo de pronto se fueron a misionar a España y cómo en un solo cuarto vivían sus papás y sus hermanos, las carencias que pasaron, las dificultades para levantar una iglesia en España, porque sabemos cómo está Europa de secularizada, y cuestiones que verdaderamente, independientemente de que ellos no sean católicos, es para aplaudir el hecho de no tener temor al reto que se les presentaba a la hora de evangelizar. Pero bueno, el punto está en que me pareció bastante interesante porque de una manera me parece bastante inteligente, inclusive en el artículo al final deja un video también bastante interesante que ella grabó, en donde trata de despertar a su comunidad, que en este caso es protestante, de que no pueden estar dejando a la intemperie a los misioneros. Porque está bien que los misioneros estén dispuestos a pasar hambres, desnudeces y todo ese tipo de cuestiones, pero ¿dónde están las iglesias que les vale un pepino? Inclusive menciona una cosa, porque no se vale que cuando tú vas a las iglesias o regresas a tu propio país, pues todo el mundo pues te aplauda, oh, el pastor fulanito de tal, oh, esta la esposa de del pastor y todo eso y todo. Y son solamente palabras. Y lo que necesita ese pastor es un poco de pan para darle a su esposa y a sus hijos. Repito, esta es la experiencia muy propiamente de ellos como protestantes, pero me parece algo que puede ser equitativo también para la iglesia, ¿eh? Porque estamos muy acostumbrados a que todo se dé gratuito. Y es cierto, todo se tiene que dar gratuito, pero tú dices, pues mínimo, tú si te has beneficiado de la acción de evangelización de alguien, sea un sacerdote, un consagrado, un laico, en la medida de tus posibilidades, ¿por qué no das? Volvemos a lo mismo, ¿por qué se te tiene que estar pidiendo? ¿Por qué los católicos no tenemos un chip en automático en donde nos hagamos responsables de las obras de evangelización, que no nos tienen que estar arreando y que tengamos también la paz de no dejarnos manipular por evangelizadores consagrados o laicos que son dinereros y que te tratan de estar metiendo la púa, ¿va? Como para que te sientas mal porque no das dinero? Qué necesario es que la iglesia sepa sostener las obras de evangelización. Les repito, primero el culto, pero además las obras de evangelización se gastan dinero en cuestiones básicamente de superficialidades y no lo puedes donar para un evangelizador que prácticamente puede vivir casi al día. Evidentemente, por eso este artículo, aun cuando ella es protestante, dice grandes verdades en este sentido, ¿eh? Sería muy bueno que tú como católico te revisaras tus gastos y todo lo que te va, y por qué no pensar, no porque te lo digo yo, sino por tu propia experiencia de fe. Tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo me doy siempre un lujito aquí, etcétera, pues eso lo voy a dar mensualmente a este proyecto de evangelización. Tú elige, ¿eh? Aquí, bueno, lo voy a mencionar al final. Hay que tener mucha fe para ser generosos a la hora de dar, pero hay que tener discernimiento. Miren, una de las cosas que a mí me han cerrado un poquito, me han hecho un poquito más difícil las cosas acá en Estados Unidos, es porque varias diócesis están ariscas de tanto evangelizador que solamente viene a sacar dinero, de sacerdotes que están suspendidos y andan oficiando aquí, andan oficiando allá, o gente que se ha pasado por sacerdote. Aquí en Los Ángeles llegaron a arrestar, fue hace 1 año, 2 años, a uno que se hacía pasar por sacerdote. Entonces las diócesis, o sea, básicamente cada vez la ponen más difícil. O sea, casi me piden casi mi pedigrí, mi acta de defunción, casi. Es una burocracia exagerada. Pero ¿saben qué? En parte los entiendo. En parte los entiendo. A veces se quedan impresionados en que yo les digo, ni siquiera estoy cobrando, yo no pido dinero. Más aún, mis propios CDs
son gratuitos. A veces la gente me da alguna donación, bien, me ayuda a seguir duplicando. El día que no tenga lo suficiente para duplicar, pues no llevo CDs y punto. Pero ni siquiera mis CDs los vendo. Más aún, en muchas, pero muchas de las misiones yo pongo los gastos. La gasolina, etc. Y muchos cancilleres de diócesis me han dudado de eso, de mí. Porque no es el parámetro. El parámetro es que sean consagrados o laicos. Es pura feria. Unos ponen hasta tarifa. Otros no ponen tarifa, pero después te hacen un lavado de cerebro a la hora de estar predicando para que sientas culpa si no les compras su CD, si no les compras su libro. Empiezan con manipulaciones, a alguna gente quizás hasta con mentiras. ¿Qué es ese tipo de porquería? ¿Qué tipo de porquería de evangelizadores son eso? Y me vale que sean consagrados en este punto. Lo respeto al consagrado, sobre todo sacerdote, respecto al culto. Pero al respecto de evangelización, si él se rebaja a lo que otros evangelizadores laicos se han rebajado, discúlpenme, es una porquería por muy consagrado que sea. Porque no podemos estar manipulando a la gente para que sienta culpa por no comprarnos nuestro CD, por no comprarnos el libro. Yo no tengo problema en promover que se compren los CDs de los artistas católicos, que no a la piratería. También les he mencionado, aunque mi material es gratuito, eso no significa que es pirateable. Son cuestiones morales que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que ir formando a nuestra gente. Qué importante es que el católico cree esa conciencia de decir, yo tengo que colaborar con la evangelización. Primero con el culto, eso no es negociable, ni siquiera te lo tendré que haber mencionado. Pero segundo, de lo poco o mucho que Dios me ha dado, quiero comprometerme. Y tú elige. Y tú ves artistas católicos, predicadores, evangelizadores, consagrados o laicos, dinereros, no le des a ellos. Ves a unos que simplemente son espectáculos y no se comprometen. Por ejemplo, lo que les digo esto de los inmigrantes, no se los des. Estás alimentando gente cómoda a la hora de evangelizar, que tiene miedo a meterse en problemas por defender al más vulnerable. No se lo des. Y no te dé cargo de conciencia, hermano. No apoyes ese tipo de evangelizador. Evangelizadores que ya se van dando sus lujos. Tantos lujos que ni siquiera tú los tienes. Hombre, no sientas remordimiento. No le des a ese tipo de evangelizador. Tan sencillo. Sé libre. No permitas que te manipulen. Fíjense, se me viene a la mente algunos pastores de denominaciones protestantes, que muchos inclusive piden el diezmo, ¿va? Se ve que el tipo de evangelización o de apologética que hacen es bastante manipuladora a la hora de pedir las ofrendas. Y el problema está en donde la manera manipuladora generalmente está planteada en crear odio, repugnancia, que son incendiarios. Maldito sea el dinero que reciban esos pastores. Yo sé que hay pastores serios, que no necesitan estar de acuerdo con nosotros los católicos, pero no son unos incendiarios, no son unos manipuladores que han visto en las redes sociales una forma de estar respondiendo y atacando predicadores católicos o lo que sea, y agarrándose de aquí y agarrándose de allá. ¿Para qué? Para que más o menos generar su masita de seguidores, y como esta masita, algunos están ya verdaderamente lavados del cerebro. Sí, pastor, ahí le va mi ofrenda de amor, ahí le va mi ofrenda de amor. Y te empiezan a manipular y te empiezan a mentir. Todo sea para que les des su dinerito. Tanto criticamos a la manipulación que bastante hacen pastores protestantes y evangélicos para sacar el diezmo, para sacar ofrendas, para esto y para el otro. Pero si estamos nosotros haciendo exactamente lo mismo. En ese artículo de esta amiga, bueno, hay varias cosas que no estoy de acuerdo, o a lo menos las matizaría. Pero una de ellas es cuando ella dice, los misioneros necesitan ayuda, necesitan que les mandes una cartita, que les su apoyo, lo que sea. Pero llega una frase donde dice, necesitan sustento económico estable. Y en esta cosa tengo que decir que no. Te entiendo porque tú eres protestante y quieres que el evangelizador, el misionero tenga estabilidad. ¿Cómo dices? Sustento económico estable. Sustento económico estable. Pero los católicos no somos así. Tristemente no puedo decirlo cuando lo tendría que decir. Porque basta ver santos como
Francisco de Asís, como Vicente de Paúl, como el cura de Ars, como Benito Labré, o sea, Juan de Ávila, Teresa de Ávila, o sea, tantos santos que no solamente no andaban preocupados por estar teniendo un sustento económico estable, no lo querían. Aun cuando pudieran tener, no lo querían. ¿Por qué? Porque la estabilidad, esto se los digo por experiencia, la estabilidad pudre la evangelización. La estabilidad económica pudre la evangelización. Por varias razones. Voy a poner algunos ejemplos. El fruto principal de la pobreza es la libertad, diría Madre Teresa de Calcuta. Y lo podemos ver, por ejemplo, es un santo que le admiro esta parte de pobreza, Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista pudo decirle en su cara a Herodes lo que le dijo? Porque le puede decir, usted no me mantiene. Yo vivo pobremente, comiendo miel, langosta, vestido con piel de camello en el desierto. Usted no me mantiene, rey Herodes. Así que no le debo nada. Por lo tanto, mire, usted no puede estar haciendo esto, esto y esto. Esto es pecado, No quisiera dar detalles porque revelaría a las personas, pero tantas cuestiones de gente, esto lo tenía que aprender yo a golpes. Gente que uno veía bien intencionada y que me quería dar una donación o mira, yo te pago esto mensualmente y todo eso. Recientemente un hermano me contactó al saber que estaba pagando mensualmente lo de YouTube Red, que es este servicio que me permite poder escuchar los videos aun cuando el celular está apagado, que me ayuda mucho cuando hago pues todas las manejadas que hago. Y él me quería agregar a su plan familiar. Dije no, porque una cosa que he aprendido es cuando me han agregado a planes de celular, etcétera, después hay una manipulación. Hay gente que no respeta la privacidad de uno. Hay de todo. Mira, ¿sabe qué? Yo estoy arisca en este sentido. Mejor prefiero no. Si usted mejor, deme la donación, lo que vale la cuota mensual, que son como $10, démela y yo lo pago. Y el servicio yo tengo independencia. Y así me estoy manejando casi siempre. Prefiero no tener un servicio a estar amarrado a un servicio de una empresa, de un empresario o de una familia que me agregue, etcétera, porque después empiezan las manipulaciones y yo he tenido que regresar. Quédense con sus donaciones, quédense con lo que me estaban dando. A mí no me van a callar. Yo no me vendo. Se ha dicho de paso, por eso, por ejemplo, hay gente que me ha escrito que quiere hacer alguna donación o una donación mensual que se puede hacer por mi página, por PayPal, pero no han podido, etcétera, y me dicen cómo lo puedo hacer, o a gente que no puede hacerlo por PayPal, me dice, mejor dime a qué dirección te mando un cheque, alguna cosa de esas. No me dejarán mentir esta gente, no les respondo. ¿Por qué? Porque en la medida de lo posible no quiero tener un contacto demasiado cercano con el donador. Yo no veo, evidentemente, si me meto en PayPal, veo cuál es la persona que ha donado, pero trato de no verlo. Tomo el dinero y listo, y lo empleo. ¿Qué digo? Es cualquier cosa, ¿va? No es que yo reciba donaciones tanto. Pero lo poco que recibo, trato de no relacionarme con los nombres porque les cuento una experiencia una vez. A una señora, o señorita, no sé, era un hombre de mujer, la bloqueé de la página de Facebook. Ya saben los parámetros por los que yo bloqueaba. Y entonces de pronto ella me contacta, pero miren qué curioso, uno está tontito, uno es un poquito imbécilín, ¿verdad? Pero no tanto, ¿verdad? Y en vez de escribirme un correo electrónico, agarra la notificación que le dio PayPal de una donación que me dio y escribe por encima de esa donación. Entonces yo tuve que escribirle, miren, yo no sé si esto fue intencional y que me quiere decir, mira, yo te he donado anteriormente, mira, puedes ver más abajito, yo te doné algo, por favor, desbloquéame, etcétera. Yo le tuve que decir, ¿sabe qué? Si quiere le puedo regresar su dinero. Ahora mismo no tengo para regresárselo, pero si quiere se lo regreso. Pero no me venga a tratar de manipular a mí. No me venga a tratar de manipular a mí. Entonces yo por eso trato, en la medida de lo posible, de no estar tan vinculado al donante. Alguien podría decir, ¿es falta de agradecimiento? No. Dios sabe que oro por ellos, ¿eh? Y que les agradezco. Pero tengo, por la propia experiencia, que tomar distancia. Sobre todo porque hay personas que posiblemente no me pueden estar donando.
pero verdaderamente se están consumiendo en oración, están ofreciendo, nos están tirados en una cama, muriéndose de un cáncer y lo están ofreciendo por mí y mi trabajo. O personas, o como aquel que les he contado una experiencia de una misión fue en Nueva York, creo, me parece, una comunidad bastante sencilla, pobre, de migrantes. Veo a un muchachito, tendría unos 13, 14 años, y él no estaba viendo que yo lo estaba viendo. Y saca su cartera. Yo no me acuerdo si era un billete de $20 y uno de 5 por ahí. Y ya ellos sabían que los CDs son gratuitos. Saben que si querían dar una donación, pues bien, se agradece. Se acerca y me da el de 20. Y solamente agarro un CD. Por lo general duplico 3 o 4 porque no puedo. O sea, son gratuitos, imagínense. O sea, si yo estuviera duplicando todas mis charlas, imagínense, no podría. Entonces, y agarra nada más uno. Y yo le dije, llévatelos todos. Agárralos todos. No, pero es poquito. O sea, por eso a mí me hierve la sangre cuando veo evangelizadores, consagrados o laicos, que me manipulan la mente, la conciencia de estas personas tan sencillas. Este muchacho me estaba dando de su propia cartera el billete de 20, no el billete de 5. Por eso siempre he dicho que el evangelizador le tiene que quemar ese dinero. Y Dios le pedirá cuenta en qué gastó ese dinero. ¿Qué, sacerdote? ¿Lo gastaste, qué? ¿En irte a tomar unas margaritas a Cancún? ¿En un perfume? ¿En vanidades? Igual tú laico, con tú y laico se puede mesurar un poquito porque no es un consagrado. Pero también, si te dedicas a la evangelización, te tiene que quemar el dinero. Sobre todo de los pobres. Porque tú no sabes, pero yo lo he visto, que posiblemente se están quitando el pan de la boca por ti. ¿Y saben qué? Ni siquiera es por mí. Es por amor a Cristo. Porque ven en nuestro trabajo el trabajo de Cristo. Por favor, aprendamos, mínimo católicos. Les digo, si muchos evangélicos y protestantes son cínicos a la hora de manipular en el dinero, no seamos nosotros igual. Al mismo chico de que estaba diciendo de que Jesús no fue pobre. Yo creo que eso fue lo que le molestó. Porque yo le dije, ese es el descaro. Pone publicidad en sus páginas, ¿verdad? De internet. Publicidad no ética, por la manera de cómo se maneja la publicidad. Digo, ese es el descaro. Que esté sacando dinero hablando sobre la pobreza que supuestamente Jesús no tuvo. Mínimo en ese artículo, quítale la publicidad. Ese descaro estar monetizando, sacando dinero hablando de la pobreza de Jesús. Es el colmo. Yo creo que por eso me bloqueó. Entonces, y es que la verdad a mí me hierve la sangre en este sentido. No soy el mejor evangelizador, posiblemente sea el peor. Muy seguramente soy el más grande pecador. Pero doy gracias a Dios que me ha dado un poquito de conciencia al respecto de esto. Además, yo saqué hace unos días, un diseño escrito, en donde yo les decía, ayúdenme a entender cómo un evangelizador que busca el dinero, directa o indirectamente, que anda atrás del dinero, y por mucho porque hay muchos muy inteligentes, a la hora de estarle buscando, y les digo manipulando y metiendo un poquito de culpa a la conciencia de la gente para que se lleven su CD, para que se lleven su libro, etcétera, y van ahí metiendo y manipulando. Entonces, independientemente de que anden atrás del dinero de manera explícita, porque los hay cínicos, o de manera muy calladita, yo me pregunto cómo ese tipo de evangelizador puede predicar sobre la providencia de Dios. Ayúdenme a entender esto. Como un evangelizador que le tiene pavor a la pobreza, que anda atrás del dinero, directa o indirectamente, díganme cómo puede hacer una predicación sobre la providencia de Dios. No me hacen las matemáticas, hermanos, no me hacen las matemáticas. Creo que seguimos viviendo de la renta de los verdaderos evangelizadores. Les pongo nada más 2 de los casos que más me impresionan. Fray Antonio Margil, que fueron como 4 o 5 viajes de la Ciudad de México a San Antonio, Texas, a pie y descalzo el hombre, Y de la Ciudad de México a Costa Rica creo que fueron 3 viajes, a pie. Pero en esos tiempos había caballo, compadre.
En esos tiempos había burro. ¿Cómo será la pobreza que abrazaron muchos misioneros españoles? Que a veces los mismos indígenas que eran de por sí pobres y esclavizados por los malos españoles, veían a los propios misioneros más pobres que ellos. ¿Quieres un ejemplo? Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Motolinía no es el nombre de él, se lo pusieron los indígenas. Él se llamaba Fray Toribio de Benavente. Motolinía viene de Motolinqui, que en náhuatl significa el más pobre. O sea, los indígenas veían a Fray Toribio de Benavente más pobres que ellos. O sea, fíjate el nivel de evangelizadores que España nos mandó. El recién canonizado, Fray San Junípero Sierra, llegó a Veracruz y la corte real le dijeron, véngase con nosotros, padre, en las carrozas y todo eso. No, yo me voy con mis hermanos misioneros. Y desde Veracruz hasta la Ciudad de México a pie. Y en ese transcurso le picó un animal que le dejó una llaga de por vida en el pie. Por eso él siempre cojeaba, de por vida la llaga. Y este hombre evangelizó, fue el que fundó todas estas misiones acá en California. Lo tienen como el fundador de California, inclusive en el Capitolio, su estatua, que los masones y estos liberales la han querido quitar y no han podido, gracias a Dios. El hombre, más de 52,000 kilómetros caminó Junípero Sierra. Entonces, cuando a mí me dicen algunas precariedades que he querido tomar voluntariamente y que se admiran, oiga, usted hermano, pues sí, ¿verdad? Usted sí que vive la pobreza. No, hombre, o sea, si te admiras por lo poquito que yo hago, yo no le llego ni los talones a este nivel de misioneros y evangelizadores. Entonces, por eso yo digo, creo que todavía en Latinoamérica, en América, en todo el continente, seguimos viviendo de la renta de esos verdaderos misioneros. Porque los misioneros, incluido yo, somos una payasada delante de la pobreza evangélica que vivieron esos evangelizadores. Somos una payasada, literalmente. Uno de los cánceres más graves que yo creo que se ha metido en esto de la evangelización es el hecho de creer que el éxito de la evangelización está en lo que se hace. Es en que si pude grabar mi CD con los mejores músicos, es que si pude dar el concierto con el mejor audio, es que si pude llegar a tantos suscriptores, porque por eso quiero más y más suscriptores para que llegue la palabra de Dios. No es porque después les puedo pedir una ofrenda, ¿va? Como anda un pastor ahí, anda haciendo eso, que le ha interesado crear controversia para más gente, y con más gente hay más posibilidades que tenga más ofrendas, ¿va? Pero bueno, el punto está, igual hay varios evangelizadores católicos que están igual. Pero es estar midiendo la evangelización por números, de una manera pragmática. Y lo interesante es, les voy a poner un ejemplo de los evangelizadores en el tiempo de la colonia, de los buenos. Simplemente hicieron un excelente trabajo, no sabiendo el idioma, defendiendo a los indígenas de los malos españoles que los explotaban y los violaban y etc. Por eso muchos españoles querían matar a varios misioneros españoles, porque se convirtieron en guardianes de los indígenas. Y con todo y todo, era muy poco las conversiones que habían tenido. ¿De dónde se desataron el mar de conversiones? Que en toda la historia de la iglesia, en los 2000 años, nunca se ha tenido tantas conversiones en tan poco tiempo. En un promedio de 7 años, más de 9 millones de conversiones. Sabemos qué fue lo que pasó, la Virgen de Guadalupe. Por eso es el más grande milagro. Más allá de que verdaderamente es impresionante las imágenes que tienen los ojos como si los tuviera vivos. Evidentemente, ¿quién pintaba eso en el siglo XVI? Y cosas que son totalmente inexplicables para aquellos que quieren echarle tierra, ¿va?, a la Virgen de Guadalupe. No. Lo más grande es cómo una imagen convierte a indígenas que no reparaban en poder abrir un tórax, sacar un corazón viviente, que una imagen les haya movido a 9 millones de indígenas. De hecho, Fray Toribio de Benavente, que es uno de los historiadores, explica de que no se daban abasto en los bautizos. ¿Qué estaba pasando? Esto fue impresionante. ¿Qué nos quiere decir esto el Señor? El fruto
de la evangelización lo doy yo. No me vengas con que, no, es que si no tengo el mejor carro, el mejor, etcétera, que si no me ayudan aquí, que si no... Tú muérete en la evangelización con lo que tengas, que yo les he dicho, el día que yo no tenga para sostener muchas cosas que estoy sosteniendo y que requieren dinero, listo. Yo sé que a muchos les dará pena que si cierro mi página, que si cierro la aplicación para el teléfono, etcétera. Ha habido evangelización antes y lo habrá después de mí. No soy indispensable. Yo seguiré evangelizando, así sea con señales de humo, así sea en desnutrición, así sea lo que sea, con lo que se tenga. ¿Por qué? Porque es lo que toma el Señor. La oblación, el sacrificio, lo que no se alcanza a ver, que eso se lo he repetido muchas veces. Si yo creo que el éxito de mi evangelización es los muchos suscriptores, bueno, ya ahorita pues yo cerré mis anteriores redes sociales. Y se ha dicho de paso, una para que dar ese ejemplo. ¿Cuántos evangelizadores que tienen miles y miles de suscriptores se atreverían a hacer lo mismo? Mira, miedito, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya no podrían tener la difusión, ya no podrían venderse más CDs, ya no podrían tener más visitas a sus páginas que están monetizando con publicidad. Ya no, o sea, no es por la evangelización, es porque, mira, oye, pues en mi caso, con mis muchas limitaciones, más de 100,000 seguidores, no tengo problema en perderlos, punto. Ha sido una bendición, por ejemplo, en YouTube, que en 4 meses que abrí este nuevo canal, los suscriptores que tengo. Pero aunque no los tuviera, me vale un pepino. ¿Por qué? Porque el sustento de mi evangelización no está en los números. El sustento de mi evangelización no está en la fama. El sustento de mi evangelización está en lo que la mayoría, por no decir todos ustedes que me están viendo, no saben que padezco en el secreto. Aquello de San Juan de Ávila, ¿eh? Quien quiera ser padre y madre de almas tiene que aprender primero a llorarlas en el secreto. Esa es la verdadera eficacia. Por eso creo que los mejores misioneros muchas veces no son los conocidos. Mira quién tenemos como patrona de las misiones, a una monja de clausura que no salió. Pero cómo se consumió por la evangelización. La niña esta, mi flaca, Pilina Cimadevilla, venerable ya, esperemos que pronto beata. Es también, se le tiene catalogada como enferma misionera. Se consumió por las misiones. Una niñita de 10 años en un hospital. Entonces que no me vengan con estas babosadas los evangelizadores de que no, es que el Señor merece lo mejor. Claro que se merece lo mejor. Pero lo mejor que tienes en tu cabeza no siempre se puede. Y dejemos de manipular a la gente. Más aún, vayámonos preparando, porque yo sí, les repito, creo verdaderamente en eso que dijo el Papa Benedicto en los 60s. La iglesia del futuro será una iglesia más pequeña, pero más auténtica, sin los soportes sociales y gubernamentales que antes tenía, y por lo tanto será una iglesia pobre. Ojalá que pronto tengamos esa iglesia pobre. No los quiero ver a estos evangelizadores ataditos al dinero, que les da pavor la pobreza, ¿va? Voy a dar ya nada más una conclusión. Les decía, hay que tener fe y discernimiento. Fe porque en fe tenemos que ser generosos. Si has sido bendecido, entiende que tienes que apoyar principalmente el culto. Esa es nuestra prioridad como católicos. Inclusive prioridad hasta del propio sacerdote. El sacerdote de lo que recibe tiene que dar también. El evangelizador también tiene que dar, que eso es otra cosa. Que los que evangelizamos podemos creer que no. Que todo mundo dé en misa, en la ofrenda. Pero no, el Señor sabe que yo soy pobre, que yo soy evangelizador, le estoy trabajando a Él, pues yo paso. No, de lo poquito que tienes que dar tú también. Y tú, sacerdote, también tienes que dar. Por mucho que el Señor te sustente a través de lo que se recibe en la ofrenda. Entonces, la primera cosa tenemos que tener fe para ser generosos, pero discernimiento para saber dar también. Porque no podemos estar alimentando, por ejemplo, en el caso de evangelización, a gente manipuladora, dinerera, zánganos, vividores, incendiarios, oportunistas. No podemos. Por mucho que hablen bonito, por mucho que canten bonito, no podemos estar sustentando a este tipo de oportunistas. ¿Quieres evangelizar finalmente? Te pregunto, ¿estás dispuesto a abrazar la pobreza si el Señor la manda? Si no, si te da miedo vivir en pobreza, si te da miedo no tener para comer o que etcétera, pero es que tengo familia, pregúntale a tu familia.
con mayor razón. Si ellos no están dispuestos a pasar por la muy probable pobreza que has de pasar al evangelizar, no evangelices. Agárrate un trabajo, susténtate de eso para que lo poco que puedas hacer en la evangelización lo des gratuitamente, punto. Porque si tú tienes temor a vivir y abrazar la pobreza, te lo firmo, tarde o temprano vas a empezar a lucrar con bonitas palabras y con tácticas de manipulación bastante asquerosas. Y vas a convertir la evangelización en simplemente el recurso para poderte mantener económicamente. Y tú, de sacerdote, sin lugar a dudas, a ti te tenemos que sustentar porque lo que Dios nos da a través de ti es invaluable, los sacramentos. Pero entiende, hermano sacerdote, que Dios te pedirá cuentas. Si tú vives con mayores lujos que lo que vive tu comunidad, es que yo no sé por qué no te remuerde la conciencia. Empobrezcase, hermano. Escucha un Juan de Ávila que le decía a los sacerdotes: la iglesia no se renueva si no se renuevan los sacerdotes, y los sacerdotes tienen que entender que tienen derecho a tener el sustento por parte del pueblo, pero que si tienen más allá del sustento, eso tiene que ser empleado solamente en las obras pías, es decir, en la evangelización, no para comprarse un mejor carro, no para irse de vacaciones, no para alimentar mascotas. Es dinero que debe de quemar, porque viene mucho de manos pobres. Les dejo una canción que providentemente la venía escuchando ahora que venía manejando. Es de Gesed, se llama Libre Soy. Voy a nada más leer la letra, ya la escuchan. Tú ves evangelizadores, consagrados o laicos, que andan preocupados, que se les olvidó el capítulo 12 de San Lucas, ¿va? No anden preocupados por qué van a comer, qué van a beber. Los preocupadísimos. Tú dices, si están preocupados, pues están muy lejos de vivir la pobreza y sobre todo la alegría que da vivir pobre. Es que ni siquiera podemos aspirar a que vivan la alegría que da la libertad a la pobreza cuando viven preocupados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a comer mi familia? Etcétera. Pues agárrate un trabajo si tu familia... Yo mi aplauso, porque conozco algunas, poquitas, pero familias que apoyan, si el evangelizador es el papá o la mamá, lo que sea, han apoyado decir, estamos contigo. Y si solamente pan o tortilla con sal comemos, ahí vamos a estar. No saben cuánto bien le hacen las familias misioneras que no tienen miedo a la pobreza. Son una bendición para la iglesia tremenda. Pero bueno, a lo menos a los solteros, si estás evangelizando y le tienes miedo a la pobreza y quieres casarte, pues más te vale que el proyecto esté de acuerdo también tu esposa y que eduquen a sus hijos al respecto, porque si no, déjame decirte, tu prioridad es sacar adelante de manera tradicional tu familia, punto. Entonces, muy atento con eso. Les leo nada más la letra rapidito. La pobreza es causa y fuente de felicidad. A mi espíritu mantiene en profunda paz. La pobreza es la fuente de toda virtud. Caminando libre y fuerte llevaré mi cruz. Libre soy, nada tengo más valioso que su amor. Libre soy, con un corazón de pobre yo seguiré al Señor. La pobreza me ayuda a vivir en libertad, me hace crecer en gracia, servir a los demás. La pobreza yo abrazo por el mayor honor, parecerme a Jesucristo, nuestro Salvador. La pobreza es nuestra amiga, tómala con alegría, pues no hay mayor riqueza que la santa providencia. Aquí paro con esto. No hay mayor riqueza que la santa providencia. Pero les repito, ¿cómo alguien puede decir que su mayor riqueza es la providencia cuando vive preocupado, directa o indirectamente, por pasiva o por activa, atrás del dinero? Pues no hay mayor riqueza que la santa providencia. Bienaventurados son los pobres de corazón, pues Jesús hoy les ha dado el reino de Dios. Escucha la canción, te dejo un enlace. Que Dios te bendiga.